una propuesta, o sea, lo que se ha hablado en términos de sostenibilidad es la propuesta Omnibus. No es una ley, no tiene carácter legislativo real. Realmente es una propuesta, como está articulado, tiene pinta de que va a ser una directiva, se va a transformar en una directiva, y esta directiva, para que sea directiva y se apruebe como directiva, va a tener que pasar por el Consejo y por el Parlamento de la Unión Europea, que podrán hacer distintos cambios y podrá haber distintas modificaciones de lo que se ha aprobado o la propuesta que ha visto la luz la semana pasada, el proyecto Omnibus. Desde la Unión Europea se habían dado cuenta de esta carga excesiva que tenían las empresas, también a raíz del input que les daban las empresas, y para hacer las empresas más competitivas lo que quieren es recortar esa carga administrativa. En concreto quieren recortarla un 25%, y esto viene en un plan de la Unión Europea, que es el Plan de Prosperidad y Competitividad de la Unión Europea, que tiene como base el 2024 hasta 2029. Esto se refuerza con el informe de Mario Draghi, que también aboga por ese recorte administrativo, y esto, el informe Draghi sale a la luz en septiembre de 2024, pero no es hasta noviembre de 2024 cuando todos los mandatarios de la Unión Europea se reúnen en Budapest, y se produce la Declaración de Budapest, que es: vamos a aterrizar esto y vamos a comunicar estas intenciones de la Unión Europea para que efectivamente nuestras empresas sean más competitivas a nivel mundial. El proyecto Omnibus sobre todo afecta a dos directivas y a un reglamento que son importantes en materia de sostenibilidad. En primer lugar, la CSRD, de todos conocido, es el marco bajo el que se recoge el reporte de sostenibilidad de las empresas, la directiva de debida diligencia, que se llama CS3D, Due Diligence Directive, entonces para abreviar 3D, y el reglamento de taxonomía. El reglamento de taxonomía vio la luz en 2018 y tiene 6 objetivos fundamentales con un desarrollo en base a actos delegados. Todo este paquete normativo de primero el reglamento de taxonomía, que es del 2018, la CSRD, que es del 2022, y la de debida diligencia, la CS3D, que fue aprobada el año pasado, en el 2024, se va a ver afectada por Omnibus. ¿Cuáles son las principales modificaciones que avanza el proyecto Omnibus que va a tener la CSRD? Se enmarcan sobre todo en el alcance. Antes el alcance de la CSRD estaba faseado, y ese faseo temporal afectaba a distintas empresas de distinto tamaño. En primer lugar, tenían que entrar las empresas PIEs, las entidades de interés público cotizadas de más de 500 empleados. Luego, en el segundo año, entraban las de 250 empleados, lo que se llamaba empresas grandes, 250 empleados, y un determinado tamaño de negocio, que eran 40 millones de facturación y 20 millones de activo. Y luego había el tercer año, estoy hablando 2024, 2025, tercer año 2026, las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y van a empezar con las cotizadas. Había otras pymes que se veían arrastradas por la cadena de valor de las grandes. ¿Esto cómo cambia? Ahora ya este faseo temporal no existe y se ha cambiado el alcance para que afecte la CSRD a empresas de más de 1000 empleados que tengan 50 millones de facturación o 25 millones de activos. O sea, han cambiado los márgenes y el alcance, de forma que estamos pasando de unas 70.000 empresas que antes estaban afectadas por la CSRD a nivel europeo al entorno de 7.000. Entonces, es un recorte del alcance bastante significativo. No es a toda la cadena de valor de las compañías, sino a la cadena de valor de aquellas empresas que tengan más de 1000 empleados. Hay otros cambios importantes a nivel de verificación, porque se establecía la posibilidad de establecer la verificación razonable a partir de 2026, pero esto tampoco va a pasar, se va a producir, y había el desarrollo de unos estándares sectoriales. Estamos hablando de más de 40 sectores que se iban a ver afectados, y estos estándares sectoriales ya van a dejar de existir, o sea, ya se eliminan del paquete regulatorio de la CSRD. La taxonomía europea también se va a ver afectada en cuanto al alcance de las empresas que se van a ver afectadas, los sujetos obligados de la taxonomía, para equiparar a los requisitos de la CSRD. Si la CSRD te marca más de 1000 empleados, la taxonomía también va a igualar ese requisito a empresas de más de 1000 empleados, pero con una facturación
que no exceda de 450 millones de euros. Para la CS3D también se va a cambiar el alcance para equiparar con el resto, van a afectar a empresas de más de 1.000 empleados, se van a quedar fuera las empresas financieras y en cuanto a nivel de alcance solamente se va a ver afectada a las actividades propias de la compañía y el nivel Tier 1 de la cadena de suministro. Ya no se llega a arrastrar a toda como se venía aplicando antes. Luego también había un monitoreo, se preveía que se hiciesen monitoreos anuales que pasan a ser cada 5 años. También había un régimen sancionador que también se va a tocar y luego también el calendario va a sufrir un retroceso porque tenía de aplicación, iba a aplicarse en julio de 2026 y pasa a 2028, que es un poco también el acompasamiento que va a seguir con la CSRD, porque otra de las cosas de la CSRD que cambian es el calendario de aplicación, porque se va a dar a las empresas que tienen que reportar el año que viene, el ejercicio 2025, en 2026 se va a dar como un periodo de carencia de 2 años para reportar. Y esto va a coincidir también con la CS3D. Entonces al final se van a equiparar y se van a ir acompasando. Las empresas que ya han empezado a hacer estos esfuerzos de reporte tienen que cumplir las empresas en materia de reporting. Ese es el principal driver de compliance que tienen que seguir las compañías. Entonces, por tanto, las compañías de 250 empleados van a tener que seguir reportando conforme a la Ley 11/2018. Cuando la CSRD se transponga, que ahora veremos si se va a transponer o no, y entre en vigor la Omnibus, que no va a ser de hoy para mañana, estas empresas van a tener que seguir reportando. Entonces, todos estos esfuerzos de reporte que se están haciendo se van a tener que seguir manteniendo. Esto en España, porque el alcance nuestro, según la ley, es a partir de 250 empleados, y en Europa había otras leyes que articulaban el reporte en materia de sostenibilidad, pero que la CSRD sí que se ha transpuesto en otros países europeos. Entonces, esa transposición que está en otros países europeos habrá que acompasarla con lo nuevo que pase de Omnibus, pero esos países que ya están reportando CSRD tendrán que seguir reportando CSRD. Los países que habían transpuesto la CSRD en Europa son 19 frente a 8 que no la hemos transpuesto, entre ellos España. Los 19 que sí la han transpuesto, pues sí que tendrán que seguir reportando bajo este marco normativo, porque al final la CSRD es la directiva, es el marco común de la Unión Europea, pero cada uno de los países la ha transpuesto a su ordenamiento jurídico interno. Entonces van a tener que seguir en ello hasta que Omnibus vea la luz y se modifique la directiva de la CSRD y entren en vigor estos nuevos cambios. La transposición de la CSRD en España iba con unos plazos inicialmente que iban a ser muy ambiciosos. Queríamos ser los primeros en transponer la CSRD a nivel europeo, pero finalmente no pudo ser y actualmente la transposición de la CSRD está en formato de un proyecto de ley de información empresarial en materia de sostenibilidad que está parado en el Congreso. O sea, realmente la ley está actualmente parada, está en stand-by y no sabemos. En principio no tendría que afectar porque la transposición de la CSRD es independiente de lo que venga, las directivas futuras que vengan, sea la Omnibus o sea la que sea, pero debería articularse. En cuanto a la verificación, como ya es un requisito obligatorio para todos los países, hasta con la anterior directiva, que era la NFRD, no todos los países habían incorporado la verificación como obligatoria, solamente lo teníamos España, Italia y Francia. Ahora con la CSRD se ha hecho obligatoria que la verificación sea para todos los países europeos. Entonces hay cierta homogeneidad en cuanto a la revisión y a la confianza de esa información. En cuanto a la verificación tiene 2 niveles, limitada y razonable. Es verdad que al no desarrollar la parte razonable nos vamos a tener que quedar en la limitada, pero eso no quita a que los controles, la revisión y la exhaustividad de la información esté. Con la verificación razonable
se iba un paso más allá y se reforzaban los controles internos en las compañías para la información de sostenibilidad. Esto se va a poder ir desarrollando sin esa parte más normativa, pero las empresas sí que pueden desarrollar sistemas de control de información no financiera o de información sobre sostenibilidad para que el dato y la construcción de ese dato sea lo más robusta posible. Pues los principales retos sobre todo son los cambios normativos, ¿no? Se están produciendo muchos cambios normativos en poco tiempo, entonces la velocidad con la que se tienen que ir desarrollando los sistemas informáticos es muy apremiante y además en un entorno bastante cambiante, porque tampoco sabemos si van a tocar las normas europeas de información de sostenibilidad, las NEIS o los SRS, si van a ser modificados o no. Entonces, cuando ya no sabíamos las reglas del juego de la CSRD, ahora parece ser que nos las cambian. Entonces, retos, el principal es el normativo, o sea, es el tsunami regulatorio que estamos viviendo de vamos a ir a este alcance, luego lo recortamos, vamos a ir con estos indicadores, luego lo recortamos. Ahí es un reto de adaptación importante, adaptación a la normativa, ese es el principal reto. Y el siguiente es sobre todo a nivel de recursos. Los recursos tanto humanos como financieros van a ser importantes para llevar a cabo toda esta transformación. Otro reto importante es el de la calidad del dato en cuanto a su origen, la trazabilidad, el alcance que tiene ese dato, ¿no? Y la importancia que al final tiene ese dato en los planes estratégicos de las empresas, porque no olvidemos que la sostenibilidad ahora es parte integrante de la estrategia de muchas compañías, si no todas las compañías, y que el consejero que al final te está firmando ese dato tenga la garantía de que ese dato está bien, ese es el principal objetivo, tanto del reporte como de la gestión, como de la verificación. El proyecto Omnibus está, pero tenemos que ser cautos, en el sentido de que todavía se tiene que desarrollar, tiene que pasar por el Consejo y el Parlamento Europeo y se tendrán que ver las transformaciones que sufra. Al final el reporte tiene que seguir, el reporte continúa, así que el mensaje es calma, estemos preparados y para todo lo demás nos llamáis.